Y también sobre la Constitución de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa realizando acciones después de las impugnaciones hechas a la Carta Magna. Para el Gobierno de la Ciudad de México, el análisis de esta primera etapa que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la Constitución de la Ciudad de México es un gran triunfo, es un logro. Así lo indicó el consejero jurídico capitalino en conferencia de prensa minutos después de que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalizaran el análisis y emitieran su deliberación sobre las impugnaciones realizadas a la Carta Magna Capitalina en sus apartados electorales. Recordó que respecto a la integración del Congreso local, la Corte avaló que 33 diputados sean electos por principio de mayoría y 33 por representación proporcional. También declaró 40 diputados como límite por partido político, así como la integración de concejales y alcaldes. Las únicas invalidaciones que el máximo tribunal del país realizó a la Constitución local fueron las referentes a causas de nulidad de elecciones y la limitación de reelección para diputados locales. Por lo que de fondo no se pone en riesgo, bajo ningún precepto, la elección del próximo año de 2018. Respecto al proceso de invalidez que propuso la PGR, se determinó que la Constitución de la Ciudad de México es válida, ya que se cumplieron con los procesos legislativos y adquiere una fuerza en su legitimación, señaló el consejero jurídico. Será en 1 mes y medio aproximadamente cuando la Corte realice una segunda ronda de análisis para las impugnaciones que quedan pendientes. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.